siendo las 18 horas, le damos la bienvenida del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral a la charla, a la masterclass titulada COVID-19, implicancias para el sistema de patentes. En este caso, y de forma previa, me presento, mi nombre es Lucas Lettinen, soy el director ejecutivo de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Como les decía, en forma previa, para organizarnos en cuanto a la charla, ustedes pueden ver allí que tenemos ya casi 200 participantes activos y para ello se han tomado algunas medidas de seguridad. La primera es que todos los participantes, salvo los oradores, van a estar silenciados. La segunda es que las preguntas de la charla se realizan en forma escrita y serán contestadas por los oradores al final de esta. Tanto los que van a recibir las preguntas vamos a ser Agostina Tenaya y quien les habla, y les iremos realizando las preguntas a cada uno de los oradores. Pero en forma previa quisiera presentarles el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral y los programas que tenemos para desarrollar el resto del año. Es por eso que, en definitiva, lo que les quiero presentar es la importancia justamente del desarrollo que ha realizado en la materia el Centro de Propiedad Intelectual. Para ello, el Centro de Propiedad Intelectual cuenta con más de 270 publicaciones de sus 60 profesores que lo integran, 2 programas de posgrado que son la Maestría en Propiedad Intelectual y la Diplomatura en Propiedad Intelectual de manera online. Asimismo, la Maestría en Propiedad Intelectual ha sido calificada por la Comisión Nacional de Educación de Argentina con la categoría A, es decir, la máxima categoría existente en el sistema educativo argentino, y cuenta con publicaciones relativas a la materia que estamos trabajando. En este caso, en la materia que estamos trabajando, que es patentes y medicinas esenciales, en la cual vamos a desarrollar durante esta clase. Este es una publicación realizada por el Centro de Propiedad Intelectual, el cual plantea un estudio detallado de los fundamentos teóricos y de los aspectos prácticos que deben estar entre la relación entre las patentes y el derecho a la salud. Tema que abordaremos en esta charla y también justamente no solamente desde el punto de vista nacional, sino también de las implicancias internacionales. Para ello es que también pueden indagar acerca de todos estos conocimientos en la Diplomatura en Propiedad Intelectual, cuya modalidad a distancia 100% online arranca el mes de agosto de este año. Tiene una duración de 20 clases con contenido sincrónico y asincrónico, y van a abordarse en ella las principales materias de la propiedad intelectual: derecho de autor, marcas, patentes, contratos en propiedad intelectual. Es decir, que sirve tanto justamente para aquellos que ya están especializados en propiedad intelectual como aquellos que quieren conocer de este mundo de la propiedad intelectual. La cursada de la diplomatura es online, vía streaming, y tiene la misma calidad que la maestría en propiedad intelectual de la Universidad Austral, ya que participan no solamente el cuerpo docente de la maestría, sino que también se implementa con un contenido práctico y un saber hacer a través del método del caso. La totalidad justamente de los casos que se tratan y que se llevan a análisis y demás son casos totalmente aplicables a la realidad y a las contingencias que se viven día a día en materia de propiedad intelectual. Pero para dar paso a la charla y al primer orador de esta, tenemos que destacar justamente como orador, y nuestro primer orador, al director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y de la Diplomatura en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, al doctor Miguel Rapela, quien es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, como ya les dije, director académico de la Maestría y de la Diplomatura en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral,
En su carrera ha desempeñado un sinnúmero de cargos y en los cuales se destacan que actualmente es miembro del Comité de Denominaciones de Origen de la Comisión Nacional de Semillas, es miembro del Comité Técnico de Marcadores Moleculares de la Comisión Nacional de Semillas, del INASE, y asimismo también es director de vinculación tecnológica de la Plataforma Genómica y de Mejoramiento de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UATEC, y es profesor en materia del programa de mejoramiento genético y gestión de empresas de semillas, tanto en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, profesor en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, en el programa de mejoramiento de obtenciones vegetales y de patentes en biotecnología, y forma parte también justamente de diversas actividades académicas en INTA, INASE y ASA. Sin más, les doy la bienvenida a Miguel a esta charla, y Miguel, están esperando ansiosamente 250 personas para escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando en esta charla. Como les dijo Lucas, mi nombre es Miguel Rapela y soy el director académico tanto de la diplomatura como de la maestría en propiedad intelectual de la Universidad Austral. Vamos a empezar inmediatamente, vamos a ver si podemos compartir pantalla con la presentación. Muy bien. Ahí estamos, Miguel, ahí se compartió la pantalla. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces el tema al que vamos a tratar hoy a la tarde es COVID-19, propiedad intelectual, implicancias para el sistema de patentes. Bueno, para empezar a hablar de esto, vamos a empezar a hablar directamente del país en donde se ha originado todo este problema. Y esto por ahora no está andando. Ahora sí. China. Acá está la bandera de China. Bueno, les quería comentar que he tenido la oportunidad de estar en la República Popular China 7 veces en los últimos 8 años. Nunca fui por turismo, todas las veces que he estado en China ha sido por razones estrictamente relacionadas con la propiedad intelectual, en particular la protección de obtenciones vegetales y de invenciones biotecnológicas. A cada regreso a Argentina la pregunta retórica es, bueno, ¿cómo es China? Y esto es enormemente difícil de responder. China no se parece a ningún país del mundo y realmente China únicamente se parece a China. Con 4.500 millones de personas es el país de mayor población del mundo y tiene la tercera superficie entre los países del planeta. Hay 56 grupos étnicos en China y se hablan 292 lenguas distintas. Muchas de esas no se entienden entre sí. Decenas de millones de chinos no hablan chino mandarín, que es el idioma que se habla en las grandes ciudades del este de China. China es un país de enormes contrastes. Ciudades como estas que está aquí en la foto, Shanghái, que no tienen absolutamente nada que envidiar a Nueva York, París o otras urbes, se desarrollan junto con prácticas absolutamente tradicionales, como por ejemplo la agricultura, que en China prácticamente no ha cambiado en los últimos 1000 años. El 93% de los agricultores de China no cultiva más de 1 hectárea de superficie y eso hace que todas las prácticas sean completamente tradicionales. Esta contraposición de cosas modernas y cosas tradicionales se ve particularmente en la ciudad de Wuhan, que es en donde ha comenzado todo este problema. Wuhan, como ven ahí en el mapa, está ubicada al oeste de Shanghái y bien al sur de Beijing. Wuhan es una ciudad espectacular. Se la conoce como la Chicago de China. Es la 9ª ciudad en importancia de China, tiene 11 millones de habitantes, más o menos como Río de Janeiro.
Y en esta ciudad se encuentran dos de los institutos de biología más importantes de China, el Instituto de Virología y el Instituto de Productos Biológicos. Ambos institutos trabajan en virus y trabajan además en virus recombinantes. Y toda esta ciencia y todo este desarrollo moderno que se encuentra aquí en Wuhan transcurre junto con prácticas completamente tradicionales, como el mercado de animales, también se lo conoce como el mercado húmedo o mercado de mariscos. Los mercados de animales de China florecieron del año 1958 a 1962 y con el transcurso del tiempo fueron perdiendo popularidad, digámosle. Sin embargo, a pesar de ello, se estima que el 47% de los habitantes de China en algún momento consumen en estos mercados. En estos mercados se venden animales vivos de todo tipo, que son sacrificados en el momento de la venta o a veces se llevan vivos a las casas. Bien, en alguna parte de todo esto que rápidamente les nombré, ha surgido el virus. ¿De dónde? No lo sabemos. Seguramente en los próximos meses o en los próximos años todo esto se va a dilucidar y por ahora todo es un tema de especulación. Pero la cuestión fundamental es que una palabra que no está en el común de la gente, virus, nadie habla de virus, desde hace 2 o 3 meses es de lo único que hablamos en Argentina y prácticamente en el resto del mundo. Los virus fueron descubiertos en 1898, no hace tanto al fin y al cabo, 122 años hace que se descubrieron los virus. El responsable fue el ingeniero agrónomo Martinus Beijerinck, que era profesor de la Universidad de Wageningen en Holanda, una de las casas de agronomía más prestigiosas del mundo. Beijerinck estudiaba esta enfermedad que está ahí en la foto, el mosaico del tabaco, y encuentra que era producida por una entidad mucho más pequeña que una bacteria que no la podía definir. Sin embargo, a partir de este descubrimiento de Beijerinck, es que comienza la virología, y justamente por él, ya que toma la palabra del griego, virus, que significa veneno, y de ahí en adelante los virus nos han acompañado en forma permanente. Hoy sabemos que los virus no son seres vivos, porque no están constituidos por células, no poseen metabolismo propio, ni capacidad para multiplicarse, ni para nutrirse en forma autónoma. Esencialmente son moléculas de ácido nucleico envueltas en una cubierta proteica. El punto fundamental es que los virus únicamente se pueden multiplicar dentro de las células de otros organismos. Si pudiésemos definir que los virus tienen un lema, el lema sería eso que está ahí en letra roja, ¿no? Para multiplicarse hay que infectar. Los virus no se pueden matar, porque no son seres vivos, no se puede matar algo que no es vivo. Lo que hay que intentar, lo que hay que tratar de hacer, es que los virus no se multipliquen. Y para que los virus no se multipliquen, los virus no deben infectar. Y aquí está el problema. Los virus infectan y producen una gran cantidad de enfermedades en los seres humanos, muy conocidas por ustedes. Resfrío, gripe, diarrea, herpes, rubiola, varicela y otras realmente complicadas y duras, como la polio o el SIDA. Los virus infectan animales con varias enfermedades, la más conocida seguramente por ustedes es la rabia, y por supuesto los virus afectan a los vegetales, con otro número de enfermedades. Por ejemplo, la primera, mal de Río Cuarto, es una virosis que únicamente existe en la República Argentina. Coronavirus y COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan una gran cantidad de enfermedades en seres humanos y en animales. La palabra coronavirus también nos es familiar en los últimos 2 o 3 meses, pero la realidad es que se conocen los coronavirus desde hace 90 años, una gran cantidad de tiempo. Los coronavirus fueron descubiertos en 1930, cuando se trataba de identificar las causas que provocaban la bronquitis aviar. Pero la gran popularidad de los coronavirus claramente ha sido durante este siglo. En el año 2002, una cepa de coronavirus fue la responsable del síndrome respiratorio agudo grave, o SARS. En el 2012, otra cepa de coronavirus fue la responsable del síndrome respiratorio Oriente Medio, MERS. Y desde el principio de este año, todos estamos conviviendo con este COVID-19. El problema de COVID-19 creo que ya es ampliamente conocido y transmitido por todos los medios. Además de ser una enfermedad nueva, tiene una enorme capacidad infecciosa y para salir de esta crisis necesitamos 3 cosas. Desarrollar test de diagnósticos rápidos y confiables, desarrollar tratamientos preventivos, es decir, vacunas,
y desarrollar tratamientos virales específicos. Decenas de equipos de investigación, públicos y privados en todo el mundo, están día y noche trabajando para estos 3 temas. Por ejemplo, en el primero, test de diagnóstico, hay 4 equipos en Argentina identificados que están fuertemente avanzados en este tema. Hoy a la mañana, en la revista Nature, se publicó un análisis de Estados Unidos en donde se identificaron 130 grupos de investigación trabajando en test de diagnóstico para el coronavirus. En vacunas, bueno, también podemos ver la información que proviene de la Organización Mundial de la Salud, que da reportes permanentes del avance en el desarrollo de vacunas. Este es el reporte del día de hoy, 30 de abril. Aquí podemos ver que hay 8 vacunas candidatas en evaluación clínica y 24 vacunas candidatas en evaluación preclínica. Una gran cantidad de trabajo es el que se está desarrollando para lograr encontrar solución a esta enfermedad. Bien, concretamente, tantos grupos de investigación públicos y privados, tarde o temprano van a encontrar una solución. Y seguramente varios de estos grupos van a terminar protegiendo su invención, esta cura, o este diagnóstico, o este tratamiento, por medio de una patente. Y ahí es que comienza una relación entre todo lo que estamos viendo de esta enfermedad y de esta virosis y los derechos de propiedad intelectual, y en particular, patentes. Las patentes las podemos definir como un derecho exclusivo que se concede al titular de una invención. Puede ser un producto o proceso. Y para lograr una patente, el titular debe demostrar 3 cosas. Que lo que está en su invento, su desarrollo, es nuevo en forma absoluta, disponga de altura inventiva y tenga aplicación industrial. Para nada las patentes, que es una creencia popular bastante extendida, es una cosa secreta, es todo lo contrario. La patente es un documento público en donde el titular debe presentar en la solicitud toda la descripción exactamente de lo que está intentando proteger, de manera que un tercero lo puede replicar. Cuando vence la patente, finaliza la protección, esto ocurre a los 20 años desde la solicitud, y la invención pasa a dominio público. Las patentes son claramente un incentivo para la innovación. De esto no hay la menor duda, y ofrecen un reconocimiento a la creatividad del titular, del inventor. Y creatividad es lo que asocia a esto con la propiedad intelectual. Esto es un desarrollo que viene del intelecto. La patente, al correr esta autorización temporal para el titular, alienta, como dije, a la investigación y le permite al titular hacer infinidad de cosas con la patente. Por supuesto, puede vender este producto que ha inventado, que ha desarrollado, y también, por ejemplo, lo puede licenciar, a través, obviamente, de licencias voluntarias. Pero en este momento tan sensible, con una enfermedad tan extendida, han aparecido, en algunos países, preocupación sobre si estos nuevos compuestos, sea de diagnóstico, de prevención o de tratamiento, para el COVID-19, que estén patentados, no puedan satisfacer la demanda, por diversas cuestiones que ya lo vamos a ver en profundidad. Entonces, si llegara a ocurrir ese caso, pueden aplicarse lo que se denominan las licencias obligatorias, o sea, limitaciones temporales al derecho exclusivo del titular sobre una patente que permite la explotación por un tercero del producto o proceso patentado. No se necesita el consentimiento del titular, pero se debe pagar al titular una compensación por este uso. Patentes y licencias obligatorias parecería ser un tema muy moderno, relacionado con la industria farmacéutica, relacionado con la medicina. Sin embargo, en absoluto es así. Cuando enseñamos historia del desarrollo de la propiedad intelectual en la diplomatura y en la maestría, hacemos alusión a uno de los primeros documentos de propiedad intelectual, que es este que está aquí en pantalla. En 1623, en Inglaterra, el Estatuto de los Monopolios. Este estatuto derogó todos los monopolios pasados y futuros que existían, sobre todo los que tenía la nobleza de Inglaterra, pero conservó excepciones. Una de las excepciones que conservó el Estatuto de Monopolios fue para las patentes, o sea, invenciones novedosas garantizando a los inventores derechos exclusivos por un periodo de 14 años.
Y textualmente en el Estatuto de Monopolios figura lo siguiente: las patentes no deben ser perjudiciales para el Estado ni perjudicar el comercio. Y este es el origen justamente de la licencia obligatoria, es decir, que claramente ha estado en los inicios del desarrollo de la propiedad intelectual la aparición de las licencias obligatorias. Mucho más moderno, en 1883 el Convenio de París, que es el primer tratado internacional para establecer parámetros homogéneos sobre qué debe ser materia patentable. Este Convenio de París es ley en Argentina, es la ley 17.011, y en este Convenio de París se estipularon las normas generales para la concesión de una licencia obligatoria. Más moderno aún, 1994, la Ronda Uruguay, el gran convenio internacional prácticamente suscrito por todos los países del mundo, por el cual se creó la Organización Mundial de Comercio. Esta Ronda Uruguay, este convenio, que es la ley 24.425 de Argentina, tiene un anexo que se llama Acuerdo sobre el aspecto de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Un largo nombre que se abrevia ATPIC en castellano o TRIPS en inglés. Este acuerdo, ya vamos a hablar con más profundidad de esto más adelante, tiene un artículo que habla otros usos sin autorización del titular de los derechos, y esto hace alusión claramente a las licencias obligatorias. En legislaciones nacionales, en información que viene de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, 156 países tienen incorporado el tema de las licencias obligatorias a sus leyes de patente. Entonces, como vemos, patentes y licencias obligatorias son cosas que más o menos han ido de la mano y claramente las son, por las cuales esto existe, son claras. Pero las podemos ver en una forma esquemática. Y las vamos a ver aplicándolas justamente a este caso y en base a tres supuestos en los que se basa esta relación de las patentes y las licencias obligatorias. El primer supuesto, aplicado a lo que estamos hablando, bueno, existe una pandemia, tal como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, o una emergencia nacional, como es lo que dice el convenio, el Tratado ATPIC, que fue nombrado por mí hace unos minutos atrás. Debe existir un diagnóstico, una prevención o un tratamiento que esté patentado. Y por alguna razón, el titular de este diagnóstico, de esta prevención, vacuna o tratamiento patentado, no puede satisfacer la demanda del mercado. Y este es el segundo supuesto. Lo que está protegido por la patente tiene una oferta de mercado insatisfactoria. En tal caso, el tercer supuesto es que los países pueden aplicar una licencia obligatoria sobre aquella invención que está patentada, de manera tal de poder suplir la oferta del mercado que está insatisfecha. Esta oferta del mercado insatisfecha puede ser por muchas razones. Precio, por ejemplo, calidad del producto, por ejemplo, cantidad del producto, que quizás es lo más habitual. Bien, viendo así esta explicación general, parecería ser que, bueno, esto no es tan difícil de entender. Sin embargo, como vamos a ir viendo, las cosas no son tan fáciles. Así que vamos a ver unos casos, pero antes de ello permítanme un minuto para hablarles que esto que vamos a ver ahora es un pequeñísimo ejercicio que muestra cómo es el sistema de educación en la Universidad Austral. En la Universidad Austral, la clase así dada por el profesor sobre un tema y el profesor desarrolla todo, no es claramente el método principal en que se basa la educación. La metodología educativa de la Universidad Austral está basada fundamentalmente en la utilización del método del caso. Y en esto ha sido pionera, no solamente en Argentina, sino en todos los países de habla hispana. En el método del caso, en cada clase, el profesor le presenta a los alumnos un caso, generalmente un caso real, aunque a veces puede ser un caso hipotético, y el alumno, algunas veces en forma individual o otras veces en grupo, lo debe resolver. El método del caso así aplicado todos los días, en todas las clases, en todas las materias, permite al alumno desarrollar una enorme y fuerte capacidad de análisis y de aplicación de la teoría de la realidad. Entonces ahora vamos a ver dos casos. Por el hecho de la enorme cantidad de personas que están escuchando esta clase, ya se han superado las 300 personas, y por el tiempo, obviamente no lo podemos hacer.
el método de caso requiere una gran cantidad de tiempo en cada clase para su desarrollo. Así que vamos a ver dos casos, los voy a presentar en forma muy esquemática, y además voy a dar también la solución, o por lo menos lo que es la solución que me parece a mí. El primer caso que vamos a ver es de Chile. Y esto ocurrió el 17 de marzo de este año, 17 de marzo del 2020, en donde la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de resolución número 896. La materia ahí lo aprobó de una manera abrumadora, ¿no? Como ven ahí, a favor 117, en contra 0, abstenciones 8. ¿Qué dice este proyecto? ¿Qué dice esta resolución 896? Se solicita el otorgamiento de licencias no voluntarias, eso quiere decir licencias obligatorias, contempladas en el artículo 51, número 2 de la Ley 19.030 de Propiedad Industrial, para facilitar el acceso y disponibilidad de los medicamentos y tecnologías para la prevención y tratamiento del coronavirus. Bien, bueno, los problemas de esta resolución casi empezaron justamente en la materia. En primer lugar, erraron con el número de la ley. La Ley de Propiedad Industrial de Chile no es la 19.030, sino la 19.039, y tampoco para el tratamiento del coronavirus, sino para el tratamiento del COVID-19. Ambas cosas están corregidas luego en el articulado, pero en el título no estuvieron bien tratados. Entonces, viendo lo que habíamos visto anterior, este parecería ser lo que se quiso hacer con esta resolución. Pero no es tan así. Si nos ubicamos en el supuesto número 1, el problema está en que para que sea limitada por una licencia obligatoria, en el interés de la salud pública, que es claramente este caso, primero de todo, la invención tiene que ser patentada. O por lo menos debería haber un segundo uso de una droga ya conocida. Pero al día de hoy no tenemos ni ningún método de diagnóstico, ni de prevención, ni de tratamiento patentado. Eso lleva a que la segunda parte de esta primera creencia no se da. Si este supuesto no está, menos podemos hablar de que pueda existir una eventual oferta de mercado insatisfactoria. Y obviamente, si todo esto no existe, menos puede tener sentido la licencia obligatoria. El único hecho concreto de la resolución de nuestro vecino país fue que existe una pandemia. Esto ha sido una resolución en abstracto. Y Chile no es el único país que ha tomado o ha hecho cosas parecidas como esta. Y esto da lugar a que, bueno, seguramente muchas cosas se van a revisar, porque esto no es lo que dice el Tratado ADPIC, en el cual es necesario que haya una patente a los fines de establecer una licencia obligatoria. El segundo caso que vamos a ver es el de Israel. Acá la compañía AbbVie, que es una importante compañía farmacéutica, desarrolló en su casa matriz una droga, lopinavir ritonavir, cuyo nombre comercial es Caletra, que se comercializa en muchos países del mundo y ha sido un eficiente tratamiento para el HIV. El 19 de marzo, es decir, dos días después de este caso anterior que vimos de Chile, el gobierno de Israel otorgó una licencia obligatoria sobre Caletra. El Caletra está patentado en Israel, pero hay muchos otros países en donde la patente venció y se lo comercializa como un genérico. ¿Por qué el gobierno de Israel hizo esto? Porque el supuesto es que la compañía AbbVie no puede suministrar la droga en las cantidades necesarias. Vamos a esquematizar esto que ocurrió en Israel. Entonces, el primer supuesto, tenemos la enfermedad, la necesidad, el problema, el COVID-19, y tenemos la solución, una droga, el Caletra, que está patentado. Bueno, vamos a suponer que también está patentado el segundo uso de la Caletra sobre el COVID, cosa que no está, pero bueno, asumámonos que lo está. Y el segundo supuesto es que hay una imposibilidad de abastecer al mercado. El gobierno de Israel entonces impone una licencia obligatoria sobre la patente de Caletra, de manera tal que se puede importar a Israel genéricos del Caletra a fin de abastecer a todo el mercado. Bien, el cuadro así parecería estar bastante alineado con lo que dice el ADPIC respecto a la relación entre patente y licencia obligatoria. El problema fue que
Al siguiente, y para ser más preciso, 16 horas después que se emitió esta resolución, AbbVie informó al Medicine Patent Pool de la Organización Mundial de la Salud que renuncia a cualquier restricción patentaria, permitiendo que las compañías genéricas suministren Kaletra en todo el mundo, y para todos los propósitos, incluyendo el HIV. Volvamos a esquematizar cómo está el mundo un día después. Tenemos el COVID-19 y ahora un Kaletra liberado de cualquier limitación patentaria. Obviamente todo el mundo lo puede importar, se pueden importar los genéricos, desaparece el segundo supuesto y obviamente desaparece la necesidad de licencia obligatoria. Menos de 16 horas de promulgado esto, nuevamente hay una resolución que queda en abstracto y que aparentemente no cumplió con todos los requisitos como para poder haber llevado a tomar esta decisión, porque esto se podía solucionar de otra forma. Como pueden ver entonces, esta relación entre patentes y licencias obligatorias parece una cosa fácil, pero tiene muchas aristas que son las que hay que empezar a definir bastante mejor. Hay que definir bien mejor qué es materia patentable, los derechos conferidos, el alcance de la licencia, cuáles son los supuestos, quién los aplica, quién los suprime y qué derechos sigue manteniendo el titular. Esto es bastante más complejo. Y por eso entonces ahora, en esta segunda parte, me va a continuar el doctor Martín Benzadón, que va a hablar de todos estos temas y va a profundizar esta relación entre patentes y licencias obligatorias. Martín es abogado de la UBA, voy a salir de la... Voy a salir de la pantalla. Es abogado de la UBA, es máster en leyes de la Universidad de Illinois, es socio del estudio Marbar del Miami desde el año 1998, es profesor, por supuesto, de nuestra maestría y de nuestra diplomatura, fue investigador del Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual y del George Washington University, ha escrito una gran cantidad de artículos en la materia de propiedad intelectual, particular patentes, y es autor del libro Derecho de Patentes del año 2012 de editorial Praxis Jurídica. Martín es un real experto en el tema de patentes y es un agrado poder tenerlo aquí para continuar esta clase. Así que Martín, si quieres tomar el control de la reunión. Bueno, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad Austral por la presentación. Miguel, muy generosa tu presentación y muy interesante también tu presentación. La verdad que la parte científica de este tema es apasionante. Y vos sabés, Miguel, que me hiciste cambiar la introducción de la presentación. Me encantó una cosa que dijiste, que es esta escena de decenas de miles de científicos en el mundo buscando una solución o una cura para esta epidemia. Me dio la impresión, no sé si ustedes compartirán, que probablemente sea uno de los esfuerzos científicos más impresionantes del mundo, los mejores cerebros del mundo tratando de encontrar una solución a este problema. Y les dejo la pregunta, que la voy a contestar en el penúltimo slide de la presentación, es si esta invención maravillosa, más allá del tema de si va a haber o no una licencia obligatoria y probablemente el resultado de toda esta investigación bestial, sería o no sería patentable en la Argentina. A mí me encantaría decir que sí, vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, vieron, estamos todos hablando de virus, vacunas, antivirales, respiradores, plasma, y evidentemente todos en esta terrible pandemia tenemos, como antes nunca, la urgencia de encontrar un nuevo remedio o una vacuna. Y esto pone de vuelta en el centro de la opinión el tema del sistema de patentes, que como comentó Miguel, es el instrumento más idóneo para promover este tipo de innovaciones. Así que yo muy brevemente, y espero que con alguna sencillez, voy a tratar de comentarles algunas cosas que ya les comentó Miguel. Las patentes son un sistema más o menos sencillo, es un intercambio, es un quid pro quo. El inventor se podría quedar el invento para sí, pero en vez de hacer eso lo comparte con la comunidad porque las patentes son públicas
y después de cumplir unos ciertos requisitos que Miguel comentó, la novedad, la actividad inventiva, que es lo que hace que algo sea un invento y no una cosa ordinaria, y la aplicación en la industria, farmacéutica en este caso, entonces se le otorga al inventor un derecho exclusivo por un tiempo limitado y en un territorio determinado. El sistema es económico porque el que hace todo el riesgo básicamente es el inventor y no la sociedad, y es probablemente eficaz por esto de que si todos lo hacen debe ser que anda, porque todos los países civilizados del mundo tienen un sistema de patentes. Se probaron algunos sistemas en el medio, como por ejemplo el interesante decreto de Lenin que le daba premios a los inventores, pero claramente todos los países como el nuestro, todos los países que tienen una constitución, todos los países donde impera un Estado de Derecho decidieron, bueno, nosotros queremos estimular a que las compañías, que la gente invierta e investigue. ¿Qué hacemos? Ponemos un sistema de patentes. Como siempre, en cualquier ley argentina está sujeto a la famosa pirámide jurídica que nos encanta hablar a los abogados. Tenemos la Constitución Nacional arriba, después vienen los tratados internacionales, es un sistema medio único en el mundo. En muchos países del mundo viene la Constitución y los tratados y la ley están en un nivel parecido. En la Argentina los tratados tienen una jerarquía superior, y en este caso específicamente el tratado APIC que comentó Miguel, es el estándar internacional de patentes en el mundo, la protección mínima, aproximadamente 164 países, y entonces las patentes tienen una de las bellezas de las patentes, es que es un sistema muy internacional. Compartido uno puede hacer un test de razonabilidad mirando lo que hace el vecino, latinoamericano, norteamericano, europeo, etc. Si vamos un poco más abajo, llegamos a la ley de patentes, y abajito de todo tenemos las normas reglamentarias. Y acá lo que pasa en la Argentina, en el tema de las patentes, es un fenómeno que a mí me gusta llamar de la pirámide invertida. La patente dura 20 años desde que se pide. El trámite es tan largo que si el INPI, por una resolución chiquita al fondo de la pirámide, me deniega una solicitud de patente, al final esa resolución es más importante que la Constitución. Porque cuando yo quiero hacer que mi derecho se reconozca, mi derecho no se reconoce nunca. Bueno, ¿qué se puede patentar en la Argentina? Tenemos la Constitución, dice todo autor inventor puede patentar su invento, su descubrimiento, por el término que le da la ley, y este tratado internacional que les comenté, la APIC, dice todas las invenciones en todos los campos de la tecnología. Es decir, el principio de patentabilidad es muy amplio. Y además, las patentes tienen que poder obtenerse sin discriminación del tipo de tecnología que se trata, la tecnología médica en este caso. Yendo a los casos concretos, yo les hice el planteo al principio, cientos de miles de científicos tratando de encontrar ayuda, cura, de la forma que sea para esta terrible pandemia. ¿Qué pasa con los métodos de diagnóstico? El tratado APIC permite que no se patenten los métodos de diagnóstico, pero la razón de esa exclusión está, y el origen de la ley argentina es la Convención Europea de Patentes, es que no se quiere que haya monopolios para que los médicos puedan ejercer su profesión médica. Entonces, lo que no se puede patentar es un método de diagnóstico hecho por los médicos sobre el cuerpo humano, pero un kit, por ejemplo, el EVA-test, que seguramente todos ustedes conocen, eso es patentable. Entonces acá ya tenemos una primera categoría de invención que podría ser patentable de acuerdo con la ley argentina. ¿Cuáles serían los ejemplos útiles para el tratamiento del COVID-19? Acá les comento que todos esos dibujitos que están viendo a la derecha es un trabajo que nos hicieron las oficinas de patentes latinoamericanas agrupadas en el PROSUR, que sacaron un documento explicando qué invenciones ya están en el dominio público. O sea, son todos esos dibujos y país por país, ahí por ejemplo tenemos una prenda que sirve para la protección contra las pandemias. Bueno, tenemos en primer lugar las vacunas. Como comentó Miguel, hay cerca de 80 proyectos para el tema de las vacunas, muy difícil que sea este año. Hoy salió en el diario una noticia de que el Remdesivir de Gilead estaría avanzando a pasos acelerados en la FDA en Estados Unidos para poder ser probada en humanos para ver si funciona. Después tenemos los anticuerpos, el plasma de pacientes recuperados, que es un tipo de anticuerpos.
y una vez adquirida la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, que son los antivirales. Ahora todos sabemos, como nos contaba Miguel, lo que es un virus, lo que es un antiviral, y son antivirales conocidos, pero que pueden llegar a tener un segundo uso médico, para los que no son abogados de patentes, acuérdense de esta expresión, que puede servir para combatir el virus. Aparentemente, en el caso del Remdesivir, lo que estaría haciendo sería acortar mucho el tiempo de tratamiento de la enfermedad. Después tenemos los kits de diagnóstico y después tenemos otro tipo de inventos no farmacéuticos como los respiradores. Hay uno que me encanta, que es una raqueta portátil para poder desinfectar a los alimentos. Yo en casa veo filas de zapallitos y de tomates y de zanahorias fregadas para asesinar al virus. Esto sería una raqueta que nos ahorraría acá en casa por lo menos un montón de esfuerzo. Y bueno, supongamos que tenemos la patente. ¿Qué es lo que nos da la patente? Como decía Miguel, nos da una exclusividad por un tiempo determinado en un territorio durante el cual nadie puede usar el invento descripto, pero esa exclusividad no es absoluta, como suele suceder con todos los derechos, y hay limitaciones y excepciones incluidas en este tratado que les comentaba. ¿Cómo se deben interpretar estas limitaciones? Puede haber excepciones, pero no pueden atentar de manera injustificable contra una explotación normal ni causarle un perjuicio injustificado. Por eso les puse una balanza al lado de esto. Tiene que ser una limitación que tenga sentido, una limitación razonable, como la explicación de los casos que nos dio recién Miguel. Hay otras limitaciones, por ejemplo, puede haber uso experimental sin fines comerciales, en este caso el fin claramente es comercial, pero al mismo tiempo también es experimental, es una pandemia, al fin de cuentas. Y después tenemos la excepción Boller, que se puede juntar información para obtener aprobación de los medicamentos. Pero bueno, vamos ahora al tema para el cual me invitaron a hablar, que es el tema de las licencias obligatorias. La licencia voluntaria es una licencia donde el titular renuncia al derecho exclusivo de impedir. La licencia obligatoria, el titular no renuncia, no es un acuerdo entre las partes. Es el Estado, una autoridad administrativa, como puede ser el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o judicial, cuando se dan las causas para otorgar las licencias. Proféticamente, y digo proféticamente porque esta ley de solidaridad social y reactivación productiva se dictó en diciembre del año pasado, cuando no estábamos todos hablando del coronavirus como estamos hablando ahora, se incluyeron las licencias compulsivas dentro de esta ley de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo. Y bueno, las causales por las cuales se puede dar este permiso, el Estado, el INPI, son o porque no se explote el invento en ciertas circunstancias, o porque haya prácticas anticompetitivas del titular de la patente, y ahí vamos a nuestro caso, razones de emergencia sanitaria o seguridad nacional. Y también dependencia recíproca de patentes. Cuando los abogados leímos que en el caso de emergencia sanitaria se podía otorgar una excepción, una licencia obligatoria, empezamos a discutir entre nosotros y los clientes nos preguntaban, a ver, doctor, ¿por qué no me dice cuál podría ser un supuesto de emergencia sanitaria? Bueno, la realidad nos pasó por arriba, digamos. Claramente no hay ninguna discusión acerca de esta emergencia sanitaria, incidentalmente declarada por la ley profética que les comenté y por el decreto de necesidad de urgencia en la Argentina del 12 de marzo de este año. Y la ley de patentes específicamente dice que el Poder Ejecutivo puede otorgar licencias por motivos de emergencia sanitaria o seguridad. Es decir, ante esta indiscutible emergencia, claramente se pueden otorgar licencias obligatorias, no hay ninguna duda de que la emergencia existe. El tema es la balanza que les mostré con cuánto equilibrio. No hay un trámite previsto, tiene que haber una remuneración razonable, pero como Miguel comentaba recién en el caso de Israel, hay compañías que directamente renuncian a la remuneración a las que tenían derecho de acuerdo con la ley. El alcance y duración debe ser limitado a la emergencia, no para siempre, no para que los competidores sigan usando la patente. Deben ser para prevenir abusos, en principio, del titular de la patente, tienen que darse en función de las circunstancias de cada caso, que en este caso es muy elocuente, y pueden ser licencias no limitadas a Argentina, sino a otros países, por ejemplo, que no tengan capacidad de producción, o viceversa. Si nosotros no tuviéramos capacidad de producción, podríamos importar de otro lado bajo el régimen de licencias obligatorias.
obligatorias. Pero la verdad, las licencias obligatorias han sido muy pocas. Hay un caso anecdótico que les puse que el gobierno británico a las firmas que fabrican respiradores los mantiene indemnes, o sea, los indemniza si tuvieran reclamos por estar infringiendo derechos de propiedad industrial. Es una curiosidad nada más. Y la verdad que se consideran muy pocas. Hay una en Indonesia, 2004, en Tailandia, en Brasil, en Ecuador. ¿Por qué se han concedido tan pocas licencias obligatorias? En general, la realidad es que los originadores de tecnología demuestran mucha flexibilidad y evidentemente nadie es tan necio como para no darse cuenta que estamos en una situación excepcional, y es lo que pasa. Por eso hay muy pocos ejemplos de licencias obligatorias otorgados en el mundo. Bueno, todo esto que estuvimos hablando del derecho exclusivo, de las patentes, uno tiene una patente, puede obtener una licencia, la verdad es que es bastante teórico, porque en la Argentina, el día que se invente la vacuna, consecuencia de la investigación de decenas de miles de científicos en el mundo, como dijo Miguel, esa vacuna no va a poder ser patentada. En primer lugar, en la práctica, el trámite de una patente que dura 20 años, a mí me tapa el cartel, pero lo que está ahí a la derecha es un caracol. La concesión puede durar de los 20 años de la solicitud entre 9 años y 11, dependiendo si hay alguna impugnación. Y ahí le cité un caso en el cual tardó 20 años desde la solicitud todo el trámite, con la cual la patente nunca se otorgó. O sea que básicamente el día que se otorgara una patente de esta vacuna, la pandemia probablemente ya sería una cuestión del pasado. Pero la verdad es que ni siquiera se concedería la patente, porque los dos tipos de la patente sería o una vacuna o un segundo uso médico en antiviral, y hay una resolución disparatada del año 2012 que nos coloca en el último lugar de patentabilidad del mundo en este tipo de productos, que dice que, por ejemplo, que los nuevos usos médicos no son patentables. Y en el caso de las vacunas, la oficina de patentes, esto es un poco técnico, le pido disculpas a los que no hacen patentes, se consideraría una composición que incluiría una proteína conocida porque la secuencia ya ha sido divulgada, entonces no se podría patentar. Entonces, este esfuerzo extraordinario de 10.000 millones de científicos en todo el mundo para la invención más importante de la historia, más allá de que después se aplique o no el derecho exclusivo, en Argentina no sería patentable, es un espejo un poco triste de lo que es la realidad de nuestro derecho de patentes. Incidentalmente, en el instituto que comentaba Miguel, se presentó una solicitud de patente para el nuevo uso. Había un famoso senador norteamericano que decía: todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos. Esto es un cuadro que demuestra el estado de patentabilidad, no en Estados Unidos, no en Europa, no en Japón, de este tipo de invenciones en América Latina. La primera columna es Argentina, la última es Venezuela. El resto son todos nuestros países hermanos latinoamericanos, que claramente tienen una posición mucho más favorable a las patentes que la nuestra. Y este es un mapita que me encanta poner. El celeste es el mundo. Miren a dónde estamos nosotros. Este es un tratado de protección de patentes. Bueno, se me ocurrió terminar la presentación con un pequeño homenaje al gran Marcos Munstock, que no sé si ustedes vieron, hay alguna frase que estuvieron circulando. El ego es este pequeño argentino que todos llevamos adentro. ¿Por qué me parece que resulta aplicable? Ustedes vieron que nosotros, no sé si era una cuestión social, muchas veces nos creemos, no sé si los más vivos del barrio, o del mundo, o de lo que sea, y después la realidad nos demuestra que no éramos los mejores, lamentablemente. Lo que yo rescato de esta pandemia, que me parece que lo que está haciendo el gobierno argentino es mirar para afuera, es copiar las soluciones razonables que se están adoptando en el resto del mundo. Ojalá que con este equilibrio de las licencias obligatorias y de la tecnología hagamos lo mismo, porque lo que está funcionando en el mundo para la pandemia está funcionando, si Dios quiere, hasta ahora muy bien acá, y bueno, miremos para afuera, copiemos lo bueno, y esperemos que prevalezca la razonabilidad y no el exceso. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Miguel, por las excelentes presentaciones que han tenido. Les comparto, tanto a Martín como a Miguel, una serie de preguntas, interrogantes que se fueron desarrollando a lo largo de la charla. En estos interrogantes, el primero, tanto Martín y Miguel lo han desarrollado, y hablo con una pregunta polémica de la charla, que es, dado la pandemia, ¿no sería mejor evitar no sería mejor evitar que se concedan patentes sobre medicamentos? Los escucho. Martín. Bueno, la pregunta me parece un poco teórica en el sentido de, como les comenté, la patente no se concedería. A mí me sigue pareciendo, volviendo al ejemplo de Munzok del final, que hay soluciones equilibradas, así como la pandemia no puede ser una excusa para terminar con la democracia, para cerrar el Parlamento. Me parece que nosotros tenemos que seguir funcionando como un país normal. Las licencias obligatorias son un gran instrumento. Entonces, no, lo que hay que hacer es hacer lo que dicen los tratados y lo que dice la Constitución. Hay que darle el derecho al inventor, que de hecho no se lo estamos dando, pero habría que dárselo, y eventualmente aplicar una licencia obligatoria. Y para terminar, lo que les decía, los innovadores, los titulares de la tecnología han demostrado y están demostrando una enorme dosis de flexibilidad y de realismo en situaciones anteriores y en esta. Así que me parece que sería una medida extrema, innecesaria y casi que ideologizada, yo diría. Bien, Miguel. Sí, coincido plenamente con lo que acaba de decir Martín y agregaría lo siguiente. Si eventualmente uno de los grupos que está trabajando del CONICET o de las universidades nacionales, y aún hay un equipo que está trabajando en el Parque Austral, logra un desarrollo de un producto eficaz a alguna de todas estas cosas, y ocurre lo que muy bien explicó Martín, que hay una imposibilidad de patentar en Argentina, a mí no me cabe la menor duda que estos grupos, aún de las instituciones públicas, van a salir a patentar en el exterior. De hecho, el grupo más avanzado, que está en la Facultad de Agronomía, con un método de diagnóstico, y ya formó una startup en Estados Unidos, va a comenzar el proceso de patentamiento allá, seguramente por un PCT, de manera tal de estar cubierto. Es decir que, bueno, realmente es medio como un círculo que aquí no lo hemos podido cerrar del todo. Perfecto. Y uniendo con esa pregunta que ha brindado la respuesta a ambos oradores, hay gente de CONICET presente en la charla y preguntan justamente algo vinculado tanto con lo que trató Miguel como con lo que trató Martín. Dice, que ellos trabajan en CONICET y están en un grupo de desarrollo tanto de medicamentos y vacunas relativos al COVID-19, y dice, obviamente, como esto señalaba Martín, que en Argentina me han dicho que no se puede patentar. ¿Cuál es la situación en otros países y qué medidas hay? Totalmente patentable. Son perfectamente patentables. El cuadrito de América Latina, incidentalmente, el principal obstáculo, y no me quiero poner demasiado complicado, es la no patentabilidad de las composiciones o formulaciones, que es una disposición absurda de la última reglamentación de la pirámide jurídica invertida. Entonces, una vacuna en general siempre forma parte de una composición. O sea, se considera como una composición porque incluye otros elementos. En toda América Latina, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Japón. En toda América Latina, salvo Venezuela, las composiciones son patentables. En todo el mundo son patentables. A mí esto, vuelvo a la escena del espejo. Es casi una desgracia mirar esto. Es teórico porque en realidad la verdad es que es cierto que si existiera la vacuna llegaría demasiado tarde, pero me da casi que pena ver que somos uno de los pocos países del mundo que a investigadores como los del CONICET o de las universidades o del origen que sea, no se le conceda la protección de patentes con tantos años de esfuerzo de investigación. Miguel.
No, no tengo nada más para agregar porque creo que la respuesta de Martín fue exacta y concreta. Claramente las vacunas se pueden patentar prácticamente en todos los países del mundo, excepto estas excepciones que ha mencionado Martín. Bien. Volviendo a la Argentina, mencionan justamente que lleva mucho tiempo la concesión de una patente. ¿Cuáles son los peligros entre la ventana entre descubrimiento, presentación de la solicitud y otorgamiento de la patente? Sí, la verdad es que es muy complicado. Yo tengo un gran aprecio por la gente del INPI con la que trabajo cotidianamente. Tienen reglamentaciones que no pueden manejar. El sistema es un sistema muy complicado. Y la respuesta específica a esa pregunta, hay en todo el mundo un instituto que se llama la protección provisoria. Es una protección que se otorga desde el momento en el que se solicita la patente hasta el momento en el que se concede. La ley de patentes argentina tuvo un trámite turbulento que es casi divertido contarlos con vetos mutuos. El presidente Menem, para que no saliera, no se la publicaba directamente, una cosa casi de chiste. Y en el medio de esa ley existía una figura de la protección provisoria en un decreto que era el 590. Desapareció. La razón por la cual existe la protección provisoria es que el sistema de patentes te obliga a poner tu invento, a publicarlo a los 18 meses, pero recién te da la patente por ahí en 10 años. En todos los países del mundo se compensa ese periodo donde vos estás revelando tu invento y alguien te lo puede copiar con una protección que son daños y perjuicios y en algunos casos hasta medidas cautelares. O sea que esa protección no existe. Bien. Miguel, ¿algo para agregar? No, claramente esta ausencia de la protección provisional en nuestra ley de patentes es uno de los grandes problemas. Y tanto con las autoridades pasadas de nuestro Instituto Nacional de Propiedad Industrial como las pasadas, y todavía no con las actuales, porque todo este problema nos pasó por arriba, hemos llevado este tema a hablarlo y para que se encuentre una solución. La falta de protección provisional claramente es una falla de nuestro sistema y bueno, de las tantas cosas que deberíamos arreglar, porque no creo que sea algo sensible, no veo que la protección provisional sea un tema políticamente sensible, sino que claramente es una protección para el genuino inventor que ha desarrollado un producto que tiene capacidad o posibilidad de patentar. Perfecto. Para Miguel, que estuvo hablando de las compañías farmacéuticas y demás, dice, si una compañía farmacéutica produce un medicamento de buena calidad, en buena cantidad y a precio razonable, ¿existe alguna otra opción para el gobierno, además de aplicar una licencia obligatoria? ¿Existen las licencias voluntarias? No, desde ya. Bueno, acá se están dando todos supuestos que no se darían, ¿no? Es decir, si el precio es razonable o adecuado, si el producto está en la calidad que tiene que estar y si el producto está en la cantidad que tiene que estar, no se dan ninguno de los supuestos de aplicar una licencia obligatoria, siempre y cuando, como dije en mi presentación, exista un producto patentado, porque si no todo esto es una utopía abstracta de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí no se daría ninguno de los supuestos para aplicar licencia obligatoria. Claramente, todo indica, como bien explicó Martín, que hay una extendida voluntad de todos los que están trabajando de derechos de propiedad intelectual no obstaculicen el acceso de cualquier uno de los nuevos productos a la mayor cantidad de gente posible. Claramente ese es el espíritu. El tema es hipersensible en estos momentos como para imaginarse que las cosas sean diferentes. Bien. Martín, ¿algo para agregar? No, clarísima la contestación de Miguel, concuerdo por completo. Aquí tanto nos escriben desde CONICET como desde Colombia y algunos otros países reiteran una pregunta que es la siguiente. Preguntan qué opciones tienen aquellos emprendedores que están en todo el mundo desarrollando dispositivos médicos o kits médicos. ¿Hay algún proceso acelerado de patentes usando PCT?
piden algún comentario sobre esto. Hay trámites acelerados de patentes en todo el mundo, disparados por circunstancias especiales. En algunos casos es el pago de una tasa mayor, en otros casos es la posible existencia de infracción. En el caso del COVID-19, probablemente sería una aplicación de una tasa. Después también existen algunas protecciones menores, como los modelos de utilidad, que son un poco menos atractivos que una patente cuando se trata de artefactos mecánicos para las formas de elementos conocidos que no tienen una actividad inventiva tan elevada como una patente. Pero sí, en prácticamente todas las legislaciones hay trámites acelerados que varían de acuerdo con o con una tasa o con una patente ya conseguida en otro lado, o en el caso de infracción que no se aplicaría. Perfecto. Miguel, ¿algo para agregar? No, ningún comentario. Y si ya estamos cerrando, y nada más que como para completar todo este espectro de esto, en la parte vegetal, que es otro derecho, no es el derecho de patentes, es el derecho de obtentor, existe un mecanismo exactamente igual al que existe en la ley de patentes, en donde en el supuesto caso de una variedad vegetal que no satisfaga toda la necesidad que se requiera de la misma, el gobierno puede aplicar una excepción al alcance del derecho del titular para que otras compañías puedan multiplicar esa variedad y abastecer a todo el mundo. A diferencia del caso de Martín, desde que se puso esto en la parte de vegetal, derecho obtentor, desde el año 1961, y esto existe en todos los países del mundo, nunca jamás se aplicó esta posibilidad de una licencia a otros para una variedad vegetal. Bueno, Martín, Miguel, les agradecemos por estos minutos, por esta charla, por las excelentes exposiciones que han dado. Les estaremos compartiendo a todos en el día lunes la totalidad justamente de la charla para que la puedan rever y analizar y demás. Agradecemos a los más de 300 personas que estuvieron conectados en el día de la fecha, y este es el aporte que hace el Centro de Propiedad Intelectual y desde la Academia para contribuir justamente a la discusión en materia de las implicancias para el sistema de patentes frente al coronavirus y al COVID-19. Desde ya les agradezco, Martín, Miguel, ha sido un gusto y un placer tenerlos en esta masterclass. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos desconectando. Gracias por todo.